Os presento a Cristóbal, licenciado en Pedagogía en la especialidad de Orientación Escolar y Profesional. Ha sido maestro, orientador y asesor en centros de profesores con una amplia experiencia en el ámbito educativo. Es especialista en neuropsicología de la educación, coautor del libro Altas Capacidades, Educando para el Éxito. Ha realizado un curso express en COPOE y al cual os recomiendo que os inscribáis. Ya para finalizar, con una trayectoria consolidada en la educación y la orientación escolar, Cristóbal Calderón combina su sólida formación académica con una pasión por la aplicación de las tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial. Su compromiso con la mejora continua y su visión de futuro hacen de él un ponente ideal para explorar el impacto transformador de la inteligencia artificial en la educación y la orientación educativa. Nuevamente, muchas gracias por vuestra asistencia y con el mejor deseo de que esta ponencia sea provechosa para vuestra vida personal y profesional, doy paso a Cristóbal. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos los participantes. Quería presentaros el webinar porque creo que estamos ahora mismo en un momento único en la historia de la educación, donde la tecnología y en particular la inteligencia artificial nos va a brindar herramientas para transformar nuestro trabajo como orientadores educativos y profesionales. Hoy vamos a explorar ChatGPT, que es un modelo de IA que puede ayudarnos a diseñar intervenciones más precisas, creativas y personalizadas. Como orientadores, enfrentamos desafíos constantes. Conectar con estudiantes diversos, proporcionar orientación profesional efectiva y abordar problemas complejos en tiempo récord. ¿Qué pasaría si tuviéramos un aliado capaz de proponer soluciones, generar materiales o incluso simular conversaciones reales con estudiantes? Ese aliado es o puede ser, lo iremos viendo a medida que vayamos desarrollando el programa, ChatGPT, y hoy está a nuestro alcance. Hay versiones gratuitas para poder trabajar con ChatGPT y ver hasta dónde podemos considerarlo como nuestro aliado y nuestro copiloto habitual. El objetivo de hoy es que entendamos el potencial de ChatGPT en la orientación educativa y profesional. El crear prompt efectivos, instrucciones precisas que permitan a la IA generar respuestas útiles y adaptadas a nuestras necesidades como orientadores y diseñar estrategias prácticas para integrar la IA en nuestro día a día como orientadores. El impacto real que va a tener esta tecnología tiene una diferencia con las anteriores. Si antes, cuando comenzaron el uso de los ordenadores personales, lo que veíamos era la necesidad de aprender unos programas informáticos, me acuerdo todavía de aquellos comandos en los que teníamos que utilizar Control F5 cuando salieron los primeros ordenadores, y aprender a manejar programas, lo que ahora tenemos que aprender es a manejar la comunicación. Porque en realidad lo que vamos a hacer no es aprender a manejar un programa y unas rutinas de planteamiento. Lo que vamos a aprender es a comunicarnos con una máquina, con un software, con una inteligencia artificial, que es la que nos va a poder proporcionar las respuestas más o menos adecuadas a la que nosotros planteamos. La parte tecnológica habrá que dejársela a los desarrolladores informáticos, pero la parte comunicativa, la parte de nuestro trabajo, la vamos a ir desarrollando en comunicación con ella. Por eso lo más importante no es ya el aprendizaje técnico de los valores que pueden tener desde el punto de vista de la tecnología informática tipo programación o desarrolladores web, sino lo que va a ser para nosotros poder comunicarnos con un asistente virtual personalizado que nos pueda mantener de alguna manera en un trabajo mucho más profesional, mucho más efectivo y mucho más concreto. Y sobre todo, y yo creo que desde aquí lo que sí me gustaría dejar reflejado es que no va a ser nuestro sustituto, sino nuestro aliado para poder mejorar nuestro propio trabajo, nuestra propia profesión. Yo quisiera dejar claro que ese es el objetivo fundamental que nos debería tener a nosotros como finalidad.
no la de ser el uso simple y llanamente para que nos descargue, sino para que sea nuestro aliado en nuestro trabajo y en nuestra profesión. Entonces, si os parece, voy a comenzar, voy a empezar la presentación. Repaso un poquito. Vamos a intentar entender el potencial que tiene ChatGPT en esta ocasión. Hay muchísimas inteligencias artificiales, pero nos vamos a enfocar ahora en ChatGPT. Ya sé que algunos de vosotros habéis probado otras de otro tipo, como podrían ser imágenes, vídeos, etcétera, etcétera, pero vamos a enfocarnos en esta, que es la primera, una de las más importantes y sobre todo porque vamos a aprender, intentar aprender a hacer, a crear prompt efectivos para poder trabajar en nuestra labor diaria y cotidiana como orientadores educativos y profesionales y a ver si entre todos aquí, pues de alguna manera podemos empezar a tratar de ver si podemos diseñar estrategias prácticas para integrarlo en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra labor cotidiana como orientadores. Antes que nada, eh, yo creo que es conveniente destacar, y yo creo que todo el mundo tendrá claro, que tenemos ya una I en nuestra vida, ¿no? El cambio es rápido porque si os fijáis, desde los coches que están ahora mismo saliendo, los relojes inteligentes que tenemos, el Alexa, el Siri, los electrodomésticos y un montón de aparatos están ya tienen la IA incorporada. O sea que nuestra vida cotidiana ya está rodeada de inteligencia artificial y la estamos utilizando, lo queramos o no, porque en algunas ocasiones ya viene de serie. Y entre otras cosas, porque además está formando ya parte de nuestra vida cotidiana para labores diarias que necesitamos hacer, tanto a la parte de nuestra casa como en la parte de compras, como en la parte de la comunicación, etcétera. Por lo tanto, lo que no podemos es evidenciar que la IA no es que sea importante, es que ya está siendo utilizada por nosotros en la vida cotidiana. Por otro lado, os he puesto aquí unos ejemplos simplemente de cómo está impactando la IA en el mundo, ¿no? Actual en diversos ámbitos. Por ejemplo, fijaros que el mercado mundial de la inteligencia artificial, lo digo en términos económicos porque me parece que es importante, aunque aquí haría falta una comparativa, ¿no? Hay 315.000 millones de euros en 2021, estamos en 2025. Imaginaros el mercado mundial de inteligencia artificial que está ahora mismo presente en la economía mundial. Solamente deciros que si ese mercado mundial en aquella época, hace 3 años, era este, el de hoy es muchísimo mayor. Es decir, valor económico ya tiene. El 45% de las organizaciones cree que mejoraría el trabajo a distancia. Nosotros hemos pasado por una pandemia y lo sabemos. El 44% creen que las empresas han implementado la IA e informan de una reducción de los costes empresariales. Por suerte o por desgracia, esto es muy importante para todo lo que es la economía de una empresa y por lo tanto no van a dejar de utilizar algo que le ahorra costes. Casi 9 de cada 10 organizaciones creen que la IA les dará ventaja. Es decir, y aquí ya tenéis que entender que cuando hablo de organizaciones no estoy hablando solo de organizaciones económicas, estoy hablando de organizaciones educativas. Hay algunos ejemplos que ya han salido. En Estados Unidos hay un centro que ha hecho un programa piloto sustituyendo profesores por inteligencias artificiales y convirtiendo a los profesores en mentores de sus alumnos. Un cambio cualitativo y es un experimento. Ya veremos cómo sale. Pero la realidad es que eso ya está implantándose en todos los ámbitos y en el nuestro también. Más de la mitad de los ejecutivos dicen que la IA aumentó la productividad en sus empresas. No somos ejecutivos, pero creo que hay ejecutivos en el ámbito educativo, tanto de enseñanza pública como privada, que está pensando lo mismo. De los puestos de trabajo, el 38%, bueno, pues ya me he ido para allá. Bueno, me voy para acá ahora. El 38% de los puestos de trabajo en sociedades capitalistas podrían entrar en alto riesgo de automatización a principios de la década de los 2030. Estamos a 5 años. Y así os podría decir muchas más. De todas maneras, para que sepáis que este estudio es una investigación realizada, os he dejado en la PPT que os vamos a entregar al final. No os preocupéis, que Rebeca ya tiene preparada la PPT para que la recibáis. Todo esto que os voy a decir no hace falta que le deis pantallazo ni lo vais ni vayáis apuntando. Lo importante es que vayamos atendiendo, es simplemente para iros comentando, pero esta PPT os la vamos a entregar al final de la clase. No quiero entrar tampoco en detalles relacionados con lo que seguramente todos estamos pensando, ¿no?
esos miedos que tenemos de que nos preocupe que los robots tomen el control mundial, ni de que 7 de cada 10 consumidores alberga cierto miedo a la IA. Yo creo que eso todos somos conscientes, ¿no? El hecho también de que nosotros en orientación académica también hablamos un poco de la cantidad de trabajos, ¿no?, que se espera que la IA reemplace globalmente para 2025, en el año en que hemos entrado. Ni tampoco esos miedos a que nos manipulen, ni que sean más inteligentes que nosotros. Y casos como ya lo conté en el otro webinar, ¿no?, lo de las novias IA, algo que los adolescentes están ahora mismo teniendo muy presente porque ellos sí funcionan con la IA y la manejan bastante bien, manejan bien las aplicaciones y en algunos casos, no sé si alguno de vosotros ha tenido una experiencia de este tipo en sus centros educativos, pero lo cierto es que el problema que se puede generar con la IA puede llegar al punto como este, ¿no?, en convertir a una persona humana en una persona de inteligencia artificial que sustituya a la persona que va a ser su pareja, ¿no? Eso creo lo tenemos todos presente y no es el objetivo. El objetivo es más que empezamos a utilizarla para conocerla, para comprenderla y para utilizarla adecuadamente y con un carácter ético y utilizarla en nuestro trabajo de esa manera. No que nos sustituya, sino para que lo consideremos un aliado positivo. No voy a dejar de recalcar otra cosa muy importante. No sé si habéis trabajado ya con alguna de estas herramientas, pero creo que hay que tener en cuenta, especialmente en cuenta, lo importante que es la privacidad y la protección de datos. Ya de por sí la IA es un peligro en ese sentido, pero lo que no podemos es aumentar el peligro de la IA si además nosotros no somos lo suficientemente cautos ni precavidos como para evitar darles datos personales, tanto nuestros como de la comunidad educativa en la que estamos incorporándonos, porque de esa manera lo que estamos haciendo es facilitar precisamente romper la privacidad. Ya es bastante con el problema generado a través de la ética de la inteligencia artificial para que no tengamos en cuenta que esto, como todo lo que está en Internet muchas veces, es absolutamente necesario. Creo que huelga a decir que uno de los aspectos más importantes que nosotros tenemos es el ámbito de la evaluación psicopedagógica. Y en ese ámbito nosotros manejamos material muy sensible. Por eso quiero hacer notar que tengamos especial precaución de que en esas solicitudes que hacemos a la IA y en ese manejo de la IA tengamos muy en cuenta esa privacidad de datos y no demos datos personales, porque lo que se queda se quedará para uso de la IA y no solo para nosotros, sino a nivel mundial. Por lo tanto, especial importancia la privacidad y la protección de datos en el uso de estas tecnologías, sobre todo porque nosotros manejamos, los orientadores, manejamos material muy, muy, muy sensible. No podemos dejar de pensar en eso y yo creo que eso es un punto importante que siempre deberíamos tener en cuenta. Dicho esto, quería simplemente recalcar un poco la comparación y el contraste entre la escuela de hace unos días, cuando digo hace unos días, digo de lo que es el siglo pasado, que recuerdo que es el siglo XX, no el siglo XIX, porque estamos en el primer tercio del XXI, y lo que ha sido, algunos quizás diréis que esa escuela no de hace unos días, sino de ayer porque estuvisteis en ella, o algunos dirán que esas escuelas son típicas en muchos otros países, ¿no? Pero lo cierto es que podríamos decir, yo lo he planteado desde el punto de vista comparativo, ¿no?, de lo que era una escuela tradicional hace unos días con la que sería la escuela del futuro, ¿no? Y lo pongo en interrogación porque ese futuro no es algo que dependa solo del futuro, sino que también va a depender de nosotros. Nuestra labor como orientadores es bastante importante en ese aspecto, porque creo que como profesionales somos capaces, estamos verdaderamente preparados y habilitados precisamente para, deberíamos, además, ser conductores de de esta nueva evolución que va a tener la enseñanza en el siglo XXI, que no es precisamente poca cosa, porque creo que al final va a ser algo más que una evolución rápida y se va a convertir, si no lo está siendo ya, en una revolución. Esa escuela del futuro también va a depender de nosotros. Por eso creo que es importante que tanto estos webinars como los que puedan surgir en torno a aspectos tecnológicos como es este, el de la IA, y algunas otras nuevas tendencias que están surgiendo en los ámbitos pedagógicos y psicológicos, estuvieran siempre presentes en nosotros y lo utilizáramos para llegar al fin que deberíamos tener, ¿no?, que la enseñanza alcance el propósito de enseñar más y mejor a las personas y siga siendo humana, que lo necesita.
Vamos entonces a centrarnos un poco en el objetivo de esto. Dicho ya y un poco puesto en antecedentes, lo que quería destacar que esto está presente, lo que acabo de contar, pero siendo así, este no es el objetivo del webinar, quizás tengamos más ocasión en hacerlo en otra ocasión. El objetivo de hoy es aprender a manejar una y aprender a ver si somos capaces no solo de manejarla, sino además de saber utilizarla en nuestro provecho profesional. El estudio que os he marcado aquí, que os he puesto con las estadísticas, es un estudio de empantallados que analiza el impacto de la IA en el mundo educativo. Es un quinto estudio que se realizó, al igual que los anteriores, en colaboración con una empresa. Y lo que dice aquí, por eso lo he subrayado, es que el ChatGPT es de las herramientas más utilizadas en el entorno en el que se ha hecho esta investigación. Fijaros bien, la mayoría de entrevistados afirma haberle preguntado algo a un chatbot, específicamente a ChatGPT. El 71% de padres, el 86% de profesores y un 99, un 91% de alumnos. También ha interactuado alguna vez con asistentes de voz virtuales como Siri o Alexa el 69% de los padres, el 49% de los profesores y el 63% de los alumnos. En menor medida han utilizado herramientas de edición y creación de imágenes, otro tanto, ¿no? ¿Y qué se le pregunta a un ente cibernético, no real pero inteligente? Pues la mayor parte de las familias que han utilizado y han recurrido a ChatGPT para buscar información y prácticamente una de cada dos para obtener nuevas ideas. Creo que está claro, este estudio ya es de hace un par de años, está claro que nosotros tenemos ahora mismo la inteligencia artificial y lo que vamos a mirar hoy, que es ChatGPT, prácticamente en la sopa. Y lo tenemos dentro de nuestros centros educativos y trabajándolo por parte de la comunidad educativa. Nosotros no podemos estar fuera de ese contexto. No lo estamos porque además tenemos que sumergirnos en las respuestas de esa inteligencia artificial a los padres, a los profesores y a los alumnos. Y como es natural, nosotros también tenemos que estar caminando con los tiempos. Es decir, tenemos que estar como ellos, trabajando y actuando de una forma actualizada y con una innovación. Bueno, simplemente fijaros en esto, ¿no? En los padres que tienen para buscar información y para buscar unas ideas, y en concreto para qué he usado chatbot como GTD, la multirespuesta. Tenéis aquí fuentes de información. ¿Dónde buscan? Fijaros, ¿dónde se busca hoy en día? ¿Eh? Cada vez más y por parte cada vez más de tanto los padres como los profesores como los propios alumnos. Sentimiento hacia la IA de los profesores. Tenéis aquí, por sexo, por edad y por el uso de la IA, tenéis también unos resultados bastante reguladores, ¿no? Simplemente con que miréis el apartado rosa veis que en todos los casos el que acierte está considerado como más importante de nota media, de calificación media, que la que no importa como que no acierta. Es decir, que cada vez se cree y se tiene más valor puesta en valor de la propia IA por parte de los profesores. Y para nosotros, simplemente para que veamos un poco estadísticas de nuestro interés en el ámbito de la orientación académica y profesional, pues he puesto aquí una pequeña estadísticas para que vayamos un poco estudiando y analizando en qué nos toca trabajar con ese aspecto a nosotros como orientadores, ¿no? Las ventajas de la IA, por ejemplo, hay una mayor eficiencia en la evaluación de los estudiantes, se considera por parte de los especialistas un 7% de aumento, la identificación temprana de dificultades, la felicitación de la colaboración y el trabajo en equipo, la retroalimentación inmediata y precisa, la mejora de la personalización del aprendizaje, todo esto, las brechas digitales como desventajas sociales más amplias, todos estos aspectos son tratados por nosotros y pueden ser tratados colaborando y en colaboración con la IA. ¿Para qué entonces la podemos utilizar? Bueno, ¿qué posibilidades generales tenemos nosotros en orientación educativa y profesional para trabajar con la IA? Básicamente, como en todo el resto de los trabajos, podemos generar y modificar contenidos, podemos generar y modificar imágenes fijas y podemos generar y transformar imágenes en movimiento, vídeos, sonidos, etcétera. La IA nos va a permitir utilizar todo esto. Por tanto, ¿qué podemos pensar que nos puede ser útil la IA? Creo que lo más importante, además, es saber una cosa. Todo esto
¿Cómo podemos utilizarlo en orientación? Pues creo que la respuesta es muy clara. Plantearnos primero qué hacemos en nuestro trabajo y luego ver en qué podemos ayudar, ¿no? En qué puede ayudarte la IA. He puesto aquí algunas de las cosas que normalmente hacemos en nuestras tareas diarias. Supongo que estaréis reconociéndoos en aspectos como identificar necesidades, preparar lecciones, preparar los recursos didácticos, evaluar, motivar a los estudiantes, enseñar centrándose en el alumno, ofrecer tutorías físicas y telemáticas, utilizar nuevas tecnologías, hacer informes, orientar y asesorar, diagnosticar, organizar, coordinar, no sé si se me olvida algo. Todo esto, que es lo que forma parte, y quizás no todo, quizás falte alguna, de nuestro propio trabajo cotidiano, es, yo creo que en ese sentido coincidiréis conmigo, es un trabajo, yo diría que hoy por hoy y en las condiciones en las que estamos, abrumador. Abrumador y difícil de llevar. Todos sabemos nuestras condiciones, tanto desde el punto de vista organizativo en los centros o en los equipos de orientación, como la falta de recursos humanos y la falta de recursos técnicos a los que nos enfrentamos. Por lo tanto, creo que el hecho de que mejoremos de alguna manera gracias a aspectos como la IA será para nosotros al menos una descarga. Y en ese sentido es en el sentido en el que deberíamos trabajar con la IA, ¿no? Para que nos facilite nuestro trabajo, para que nos quite de hacer cosas como las cuestiones administrativas y las cuestiones más burocráticas y nos permita de alguna manera, enfocarnos en nuestro verdadero trabajo, ¿no? Que es el asesoramiento y la orientación a la comunidad educativa. Ese es el objetivo, o lo debería ser para nosotros, el uso de la inteligencia artificial en nuestro trabajo. Así que simplemente, bueno, considerar que el Big Bang de la IA a nivel social ya es, como he dicho al principio, algo que es absolutamente evidente, ¿no? Eh, no sé si estaréis muy en consideración con, habéis trabajado ya con algunos aspectos de ChatGPT, pero bueno, he querido aquí destacar un poco por si alguien no lo conocía que quien lo inventó, ¿no? El programa informático que lo inventó el equipo de OpenAI, una empresa de investigación, en el año 2015. Estuvo trabajando durante un tiempo hasta que en 2022 ya apareció en el mercado y a partir de ahí pues fue el Big Bang, ¿no? ¿Cómo funciona? No entramos en ese detalle, es objetivo de otro chat, pero bueno, es un modelo de lenguaje natural basado en redes neuronales. Al fin y al cabo no es más que un software basado en una serie de algoritmos interconectados que permiten dar unas respuestas de alguna manera, pues consideradas más o menos capacitadas como para semejar al resultado que daría una persona humana, ¿no? No está en ello todavía, falta mucho para ello. ¿Y qué aplicación tiene en el mundo real? Pues bueno, ya os he dicho que la tiene todas si queréis y en nuestro trabajo también la tiene. Vamos a ver entonces ¿qué es lo que ha pasado desde que salió ChatGPT? Os he puesto aquí todo lo que hay ahora mismo en el universo del Big Bang y muchas más que no se me ocurren. Por ejemplo, esta sirve para generar prompt. Esta también. Esta es ChatGPT. Esta descubre el textudo mágico. Creo que más de uno estará utilizando Canva, supongo, y por lo tanto sabrá de lo que le hablo, ¿no? Canva era una aplicación para el manejo de las imágenes, pero también ha incorporado la inteligencia artificial. Esto es una inteligencia que trabaja con imágenes, esta también, se llama FlexList, hay complementos y extensiones de los buscadores, hay un montón de cosas. Está saliendo una cada día, una IA cada día, para cada tipo de cosas. Por lo tanto, lo que hay en la explosión de la IA hoy en día, yo sé que lo conoceréis mucho porque estáis utilizando muchísimos tipos de IAs, pero nos vamos a centrar exclusivamente en el chat GPT. Y para ello solamente se necesitan dos cosas. Y es lo que sí os voy a pedir ahora a partir de este momento, ¿no? Para utilizar la IA adecuadamente, lo que hay que hacer es aprender a usarla, pues usándola. Y el problema es que las IAs de ahora, pues son como niños de 5 años con superconocimientos y si les explicas correctamente lo que quieres, vas a obtener las mejores respuestas imaginables. Ahora, si no les explicas bien lo que quieres, pues obtendrás un resultado de miedo. Para maximizar los buenos resultados y minimizar las cagadas, tenemos que aprender a comunicarnos con ella. Y eso es el prompt engineering. Ahora os voy a pedir una pequeña cosa. Me gustaría, no sé, porque creo que ya os informamos a través de los correos electrónicos,
que si era posible os crearais un ChatGPT, os suscribierais a ChatGPT la versión gratuita y poder trabajar, si es posible, con el ordenador. Podéis también trabajar con la versión móvil, que os ahora explicaré, y yo también tendría por ahí un cuadernillo y un lápiz para apuntar cosas, porque vamos a empezar a trabajar un poquito en equipo. ¿De acuerdo? Os dejo un momentito por si queréis y vamos a trabajar con estas dos versiones. Esta es la de PC, ¿de acuerdo? OpenAI.com, ChatGPT. Podéis ir y abrirlo si lo tenéis ya abierto, mejor porque podemos trabajar. Y los que quieran o puedan o no tengan otra opción, podrían descargarse o bien de Google Play o bien de la versión de Apple, la ChatGPT. Recordar que sea OpenAI, la aplicación sea de OpenAI, viene aquí en verde, porque las otras seguramente son interface de ChatGPT, pero de empresas en las que algunas incluso pueden hasta pediros algún, alguna, algún dinero para, o sea, os pueden pedir incluso dinero para poder utilizarlo. No es esa, ¿eh? La de OpenAI es esta y esta es la válida. Es decir, que si tenéis ahora mismo bien el PC, bien ChatGPT en el móvil, vamos a ver si podemos empezar a trabajar un poquito con ello. Bien, el prompt, yo no sé si os acordaréis, es una palabra en inglés que significa impulsar, provocar, dar lugar a algo, apuntar. La versión que teníamos en informática más es la de apuntar. El prompt venía a ser, yo no sé si alguno de vosotros habéis trabajado con aquellos ordenadores antiguos que eran de fósforo verde y azul, donde cuando el ordenador estaba en negro y aparecía allí un pequeño puntito que estaba tiritando, no sé si os acordaréis, eso era un prompt y lo que venía es ready, estoy preparado, cuando quieras puedes darme el comando que quieras, es decir, estoy preparado para actuar. Pues de esa palabreja ha venido la idea del prompt y de lo que se considera hoy el prompt, que no es más que la instrucción o el texto que nosotros le vamos a proporcionar a una herramienta generativa de guía generativa para que nos genere una respuesta o unos resultados según los formatos en que esté especializada la herramienta. Entonces, los modelos de prompt varían según la herramienta, porque hay modelos de prompt que van a ir funcionando mejor con unos como ChatGPT, otros con VAR, otros con Copy, eso depende. Pero vamos, la importancia es que nosotros aprendamos a manejar estas herramientas, concretamente hoy la de ChatGPT, utilizando los prompts lo más adecuado posible. Entonces, yo lo que os voy a dar, y ahora quiero que tengáis en cuenta que vamos a empezar a trabajar vosotros, por un lado, vamos a empezar a interactuar entre nosotros. Por un lado, vosotros poniéndoos en ChatGPT, tanto la versión PC o móvil, para hacer preguntas, es decir, para empezar a hacer prompts, de acuerdo con lo que yo os vaya dando, y luego, a través del chat, si es posible, también sería cuestión de que nos intercambiáramos las ideas o los prompts incluso que estuviéramos elaborando. ¿De acuerdo? Simplemente, el prompt funciona como una entrada de información, ¿vale? Nosotros le vamos a explicar el contexto y la tarea que se espera que la herramienta complete y entonces él va a realizar una salida, un resultado coherente con lo que le estemos pidiendo, que seguramente es lo que nosotros necesitamos. Que el prompt sirve para cualquier usuario promedio, ¿eh? No tenemos necesidad de conocer informática. Será capaz de utilizar de manera efectiva todas las herramientas que queramos, simplemente lo que hay que saber es cómo hablar con la IA. Es decir, qué prompts son los que funcionan mejor, los más eficaces. ¿De acuerdo? Y esto pues, puede ser tan simple como una frase o tan complejo como un párrafo, ¿no? Si es esencial para obtener parte de la IA, resultados precisos en diversos casos. Por ejemplo, para generar un texto, para traducir automáticamente, para resolver preguntas, hay que decirle las cosas de una manera concreta. ¿Queda claro? Es decir, no necesitamos tener conocimientos específicos de informática, sino que lo tenemos en todo caso. En eso yo creo que nosotros como orientadores tenemos un poco de idea, ¿no? Ser un poquito más eficaces a la hora de comunicar, de saber qué es lo que exactamente le queremos decir. Y eso, evidentemente, no se aprende de golpe, hay que aprender despacito. Le vais a hacer una pregunta a ChatGPT, es una cosa curiosa, pero para que veáis cómo la herramienta interactúa y es, le vais a preguntar en qué os puede ayudar como orientadores. Es decir, vais a ponerle el primer prompt. Le vais a preguntar a ChatGPT, soy orientador, orientadora educativa, y me gustaría que me comentaras
qué es lo que puedes hacer por nosotros, por los orientadores educativos, como ChatGPT, ¿de acuerdo? Si le preguntáis qué puedes hacer por nosotros, los orientadores educativos, a ver qué es lo que os contesta. De acuerdo, pues como veis, ya tenéis una idea de qué puede ofreceros ChatGPT para los orientadores educativos y profesionales. Estoy viendo aquí de Carmen, por ejemplo, que pone como orientadora educativa, tu rol es fundamental para el... Hola, como orientadora educativa, puedo ofrecerte una variedad de recursos y apoyo en tu labor, diversas áreas relacionadas con tu trabajo como recursos educativos, etcétera, etcétera. Bien, pues ahí tenéis una primera idea de lo que se podría conseguir hacer con ChatGPT. Él es el que lo está diciendo. Ahora, si nos importa, decirle que a partir de ahora le vais a llamar, pues como queráis. Por ejemplo, Chapito o Pepito o José o como queráis. A ver qué os dice. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Puedes llamarme Pepe. Estoy aquí para ayudarte, así que no me deben preguntar. Vale. Eh, creo que es interesante que veáis que el ordenador empieza a interactuar cada vez apareciendo como más humano, ¿no? Yo creo que eso, aunque realmente si entráramos en lo que es la parte técnica, habría mucho que discutir, pero realmente creo que humaniza un poco, ¿no? Es decir, esa interacción, esa comunicación que entablamos con él deja de ser un poquito tan robótica y empieza a ser más humana. Es curioso, pero me parece que es una cosa interesante, ¿no? Mira, me encanta el nombre, Capitán Cachito el Timón. ¿En qué misión ejecutiva zarparemos? Estupendo. Muy bien, Félix, estupendamente. Vale, me encanta el nombre Chapin GPT a tu servicio, ¿en qué puedes bien? ¿Veis también cómo aparecen emojis? Esto es una cosa novedosa que hace poquito ha aparecido. Estáis todos, evidentemente, entiendo, en el chat GPT, en la versión gratuita. La versión, además, pro, es decir, la profesional, tiene muchos más aspectos. Bien, pues vamos ahora con la técnica del prompt y seguimos un poquito más. La calidad de la respuesta va a depender de la calidad de la pregunta. La calidad de la respuesta, por tanto, va a depender de la calidad del prompt, es decir, de cómo sepamos preguntarle. Eso es una clave fundamental. La calidad de la respuesta que nos dé la ChatGPT no, bueno, la ChatGPT y cualquier IA, no va a depender tanto de ella, también depende un poco a la base de datos a las que recurre, evidentemente, pero va a depender casi siempre más de cómo nosotros seamos capaces de ser eficaces a la hora de comunicar lo que realmente queremos. ¿De acuerdo? Vale, claro, si prefieres llamarme Gallifante, no hay problema en absoluto. Lo importante es muy bien, Elena, estupendo. Bien, vamos ahora un poquito con algo más serio. La técnica del PROM. Bueno, aquí hay varias cosas muy importantes. Yo lo pongo, pero esto cuando mande el PDF ya lo miráis más despacio, porque esto, como todo, es una cuestión de ir aprendiendo poquito a poco, que no se puede aprender todo de golpe, ni tampoco podemos saberlo todo cuando queremos hacer las cosas a la primera, ¿no? Está claro que, por ejemplo, elementos que debe tener cualquiera, pues mira, primero que sea claro, ¿no? Es decir, describe una ciudad europea famosa por su arquitectura medieval. Si le preguntáis, describe una ciudad europea medieval, pues os puede decir todas, o prácticamente todas. Sin embargo, si le decís una ciudad europea famosa por su arquitectura medieval, le estáis ya centrando un poco más. El contexto, le tenéis que decir qué es lo que queréis que haga, ¿no? O sea, en qué contexto estáis, qué sois, en qué centro estáis, cuáles son las características del centro, cuáles son las características de ese alumno, cuáles son las características de ese grupo de personas, de ese tema, etcétera, ¿no? Tenéis que darle instrucciones muy específicas. Por ejemplo, si queréis que la respuesta sea que escriba un párrafo de 100 palabras, pues se la tenéis que poner, porque si no te escribe un párrafo con las palabras que él considere. La extensión, definirle la longitud. Si le vais a decir, por ejemplo, enumera brevemente tres innovaciones tecnológicas del siglo XXI, no es lo mismo que decirle enumera innovaciones tecnológicas del siglo XXI, porque os puede poner 50. Tono y estilo. También redacta, por ejemplo, el artículo en forma formal sobre los beneficios del reciclaje de una revista ambiental. Si le decís un artículo, no decir en qué estilo, pues os dará el estilo que él considere. El público objetivo, por ejemplo, ¿a quién se ve destinado? A mis alumnos, a los profesores, a un padre, a un alumno concreto que tiene una característica determinada.
Por ejemplo, escribe una carta explicando la importancia de la higiene dental para el niño en primaria. ¿De acuerdo? O simplemente escríbele una carta a un padre determinado. Repito, no pongáis nunca nombre ni apellido ni cosas de ese tipo, pero sí podéis decirle, redáctame un artículo, redáctame una carta explicando que su hijo ha tenido un altercado en el centro y que se necesita cumplir una serie de cosas y hazlo de forma que sea familiar, sutil y además que no sea molesta, ¿no? O sea, ese tipo de cosas os las puede hacer y quizás os ayude a redactarla y automatizar esas respuestas de una forma más acorde y que os va a descargar bastante. El público objetivo, también el propósito, es decir, especifica el motivo para guiar la respuesta, lo quieres hacer por tal razón, las condiciones o restricciones, si quieres que haga algo o quieres que no incluya eso, ejemplos que también vienen muy bien porque él se va a basar en esos ejemplos para ponerlos las respuestas. Escribe un análisis literario de Don Quijote de la Mancha parecido al que se encuentra en un libro de texto de literatura de tercero de la ESO, ¿no? Vosotros podríamos decir, escríbeme un informe psicopedagógico similar al que te presento en este documento. Documento que no debe tener ningún aspecto de datos personales, pero que sí puede tener los datos técnicos para decirle, escríbeme un informe dirigido a la familia similar al que yo te presento en este documento. Y te lo va a hacer y te va a facilitar el trabajo. La temporalidad, pues redacta un resumen tal, en fin, todo este tipo de cosas lo tenéis que ir teniendo en cuenta. Pero repito, el aprendizaje se hace tranquilamente, despacio y sin prisas. A medida que vayáis trabajando con él, aprenderéis a comunicaros más y mejor. Y aprenderéis además una serie de trucos que es lo que yo quisiera ahora hoy enseñaros, ¿no? Las estructuras. Tener un concepto claro, que sea directo y que se ajuste el tono y el estilo es fundamental. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, por ejemplo, un prompt bien estructurado para ChatGPT. Eres un experto en historia del arte. Un usuario está preguntando acerca de la importancia del Renacimiento en el desarrollo del arte occidental. Por favor, proporciona una respuesta detallada y educativa. ¿Os importaría llevarlo al ChatGPT y hacerlo real? Meterle este prompt, a ver qué respuesta os da. Sí, Cristina, es capaz de leer cualquier documento, no me atrevería a decir cualquier documento, pero creo que ya documentos relacionados con presentaciones de PPT, PDF, Excel, Word, e incluso algunos documentos escritos en código de programación, como HTML, CSS y tal, sí te lo puede leer. Los puede leer y de hecho ahora cuando vayamos veréis que te permite subirlos. Si lo puedes subir es que lo puede leer. Y es bastante interesante, ¿eh? Bastante interesante porque os repito, si yo tengo un documento y no quiero leérmelo, le puedo pedir que me lo resuma. Ya sé que es un poco eso, pero en realidad el documento lo sube, lo analiza y te puede responder. Vale. Eso, por ejemplo, como dice de Esther, yo todos no me atrevería a decirlo, porque igual no conocemos a alguno que no sea capaz todavía, pero vamos, si no es capaz todavía, lo hará en breve. Bien, la técnica del PROM. Esta es una técnica, hay varias, ¿vale? Eso no importa. Yo creo que es ir acostumbrándose. Un poquito. Tenéis que decirle qué es lo que queréis hacer. Esa es imprescindible. Quiero saber cuál es el resultado final en este informe. Quiero saber cómo organizar una reunión de tutores de acuerdo con estos datos. Quiero saber cómo poder realizar una presentación adecuada a unos padres sobre orientación académica y profesional para cuarto de la ESO. La tarea hay que decírsela, eso es imprescindible. Sin esa tarea poco os puede decir. Importante que le diga el contexto, es decir, en qué contexto os encontráis, ¿no? ¿Qué tipo de padres, etcétera, etcétera? Que le pongáis un ejemplo, también importante. Es decir, él también con ese ejemplo ya puede daros unos resultados mucho más efectivos. Y luego, pues, si le decís actúa como orientador, actúa como profesor, etcétera, etcétera, mejor, ¿no? El formato también, por ejemplo, imaginaros que queréis que eso os lo presente en formato tabla en formato resumen, en formato cuadro sinóptico, pues le podéis decir que os lo haga y de esa manera él también os responderá creando una tabla para ello. Lo podemos ver ahora. El tono, pues añadir, por ejemplo, si queréis que sea un tono sencillo, familiar, un tono formal, informal, académico, etcétera, no técnico, etcétera. Eh, Repito, la tarea es imprescindible, estos dos son importantes y estos tres son, por lo menos, interesantes tenerlos, ¿no? La tarea.
¿Qué queremos que responda? Comenzar con un verbo, por ejemplo, escribe, redacta, planifica, diseña, analiza. El contexto, explica el contexto, quiénes somos, qué queremos lograr, cuál es la situación actual en la que nos encontramos. El ejemplo, describe un ejemplo que pueda realizar para que se guíe para dar la respuesta detallado. Puede ser una metodología, puede ser un sistema estándar o una relación de elementos, etcétera. La persona, el rol, el personaje que debe adoptar para responder puede ser una persona, una profesión, una celebridad, profesor, tutor, director, soy profesor, soy tutor, soy director. ¿Cómo queremos que nos entregue la información? Si es un texto resumido, si es un listado, si es una tabla, si es un checklist, todo esto se lo podéis pedir. No tenéis que preocuparos de tener que decirle cómo lo hace él. Lo que tenéis que decirle es que queréis que haga eso, no cómo hacerlo, sino que lo haga. ¿Cómo queremos que nos hable? En un lenguaje formal, informal, creativo, etcétera. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta eso, repito que esto es los PROM. Vais a aprender a hacer un montón de PROM, pero cada día serán más eficaces. Aquí tenéis un ejemplo de PROM, ¿vale? Por ejemplo, en caso de un PROM típico ejerciendo como profesor. Soy una profesora de educación secundaria que imparto clase a alumnos de primero de la ESO, me estoy presentando, le estoy diciendo el contexto, le estoy diciendo quién soy, le estoy diciendo que actúe, es decir, le estoy dando el rol, actúa como un profesor experto en la materia de biología, le estoy diciendo qué es lo que quiero que haga, el tema puede contener una situación de aprendizajes, objetivos, competencias específicas, criterios de evaluación, etcétera, y utiliza la metodología cooperativa para organizar la clase y muestra la planificación en una tabla que incluye los diferentes apartados. Si queréis, hacerlo. Ahora mismo, en el chat, hacerlo en el GPT, a ver cuál es la respuesta. Seguro que os sorprendéis. Para aquellos que no quieran hacer tengo preparado otra, pero os voy a dejar un momentito solo para que lo podáis escribir o lo podáis copiar o podáis hacerlo algo parecido, ¿de acuerdo? Y a ver qué Sobre todo, me interesa que lo pongáis en el prompt el tema de los criterios de evaluación y la metodología cooperativa y sobre todo el que os la muestre en una tabla. A ver qué os responde. Muy bien. Sigo un poquito adelante porque quisiera pasar a uno exclusivamente nuestro de orientadores. ¿De acuerdo? Vale. Soy un orientador de educación secundaria en UNIES de la Comunidad de Madrid, asisto a las reuniones de tutoría de primero de la ESO y voy a tratar el tema de la importancia de las técnicas de estudio. Actúa como experto en técnicas y hábitos de estudio y prepara un resumen de las principales técnicas de estudio. Cada técnica debe contener descripción, objetivos, desarrollo y ejemplos. Utiliza la metodología expositiva para presentarla al grupo de profesores. Muestra las técnicas en una tabla que incluya los diferentes apartados en las columnas y los contenidos en las filas. Redacta en un tono motivador. Claro, efectivamente, Álvaro, te ha dado una rúbrica, efectivamente. Si en vez de poner la palabra tabla, pones rúbrica, te saca una rúbrica y además bastante buena. Bueno, creo que os estáis dando cuenta un poco de la potencia que puede tener si se hace una buena comunicación con la aplicación. Es decir, si nos comunicamos bien, con eficacia con él, ChatGPT nos da unas respuestas bastante buenas y bastante eficaces y bastante operativas, que nos puede facilitar nuestro trabajo cotidiano. Lo que quería en este webinar era no solo enseñaros y mostraros lo que era y cómo es, sino daros también un poquito la referencia de cómo utilizarlo para sacar y aprender a utilizar PROM con mucha más eficacia. Por tanto, ahora lo que os voy a contar son todas pequeñas claves para que mejoréis vuestra creación de PROM. Eh, Repito, esto es un PDF, no hace falta que lo apuntéis ahora, ni que hagáis pantallazo ni nada. Simplemente que estéis atentos y si queréis, inmediatamente, a medida que os lo vaya diciendo, ir probando en ChatGPT estas claves que os estoy diciendo. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que le llama estructura de un programa inteligente, que no es más que lo que acabo de contar. Por lo tanto, simplemente es un ejemplo en el que podéis fijaros y podéis manipular de tal manera que se ajuste a la pregunta que vosotros le querréis hacer realmente, ¿no? El rol actúa como un docente de investigación con una amplia experiencia en orientación educativa, pedagogía comparada,
lo que vosotros queráis. Estoy comenzando un artículo de investigación, bla, bla, bla. Contesto, considerando brevemente tu interés dentro de la disciplina, descríbele brevemente, pues dile, estoy especialmente interesado en conocer cuáles son los resultados sobre cómo se orienta, cuáles son las tendencias del mercado actual de trabajo en orientación para orientar profesionalmente a mis alumnos. Considerando las tendencias actuales en el campo, sugiere por lo menos 5 preguntas de investigación parcialmente impactantes para poder abordarlas. Me interesa también conocer la opinión sobre posibles desafíos que pueda enfrentar al investigar estos temas y cómo superarlos. Organiza toda esta información en una tabla. Se supone que eso es lo que se puede llamar un prompt inteligente, es decir, que le preguntes con eficacia, ¿no? Para que sea la respuesta lo más eficaz posible. Bien, os voy dando una serie de claves. Yo utilizo mucho cuando cuando intento trabajar con él a nivel genérico, ¿vale? Que sería, soy orientador de el equipo de general de no sé qué, el equipo especializado de no sé cuánto, el equipo de altas capacidades, el equipo de atención temprana de la parte de no sé dónde, el departamento del instituto tal donde tenemos educación secundaria obligatoria primero, segundo, etcétera. Necesito que me ayudes a resolver este tema, resolver un asunto que tengo, me ayudes a redactar este informe, a comunicar a los alumnos tal cosa, a organizar la reunión con los tutores, etcétera. Actúa como un orientador especializado, como bien, lo que vosotros consideréis en ese momento que más apropiado para que dé una respuesta como especialista. Redáctalo en un tono formal, informal, académico, motivador, divertido. No sé, pues si es para los alumnos y yo quiero, por ejemplo, que me ayude a redactar, que me ayude a hacer un programa de hábitos de estudio, pues igual le digo que me lo haga en un tono divertido para que los alumnos, como está dirigido a los alumnos, pues quiero oye, un poquito que sea motivador para ellos, ¿no? Considero los siguientes datos y le puedo aportar los datos que yo quiera. Son alumnos de primero de la ESO, tienen 13 años, 12 años, lo que nosotros consideremos. O bien, como ya os he dicho anteriormente, le aporta documentos. Repito, y cuidado por favor, que no haya datos personales, que estamos hablando de privacidad, pero sí datos genéricos de lo que son, es decir, la edad, el sexo, etcétera, lo que vosotros consideréis a nivel genérico o le aportáis un documento en los que haya sin datos personales para que él le ayude a tener una base de datos donde analizar y poder dar los resultados. Le digo también que no incluye algunas cosas que no me interesan y luego le digo, y esto es importante, es otra clave que ahora os comento, pregúntame lo que necesites para darme la respuesta adecuada. Eso es una de las claves. Yo lo utilizo mucho cuando es genérico. Cuando no es tan genérico, pues suelo pedirle más cosas o otras cosas diferentes. Pero digamos que este sería un PRON general más o menos eficaz para trabajar nosotros los orientadores en nuestro trabajo cotidiano, como clave, ¿eh? Clave de cómo hacer un PRON. Esta es otra clave. Y esta no hay ninguna, o sea, esto es correcto. Es decir, como veréis ahora que os lo voy a decir, aquí hay empresas incluso que se dedican a vender PROM eficaces para todo tipo de tareas. La cosa llega hasta ese punto. Una de las cosas que se puede hacer es, pues si no tenemos nosotros idea de cómo hacer el PROM, pues se lo copiamos a otros y ya está, y lo modificamos según nuestras preferencias. Esto que tenéis aquí lo podéis ir, porque vamos ya un poco mal de tiempo, podéis ir aquí a la página de Chataca donde os ponen 16 web y comunidades gratis para encontrar ideas para los PROM. Es una maravilla, veis ahí la cantidad de organizaciones, etcétera, y de aplicaciones y web que tienen capacidad para poder poneros, para poder dar prompt, crearos, daros ideas, etcétera. Por ejemplo, esta es muy buena, Dame Prompts, también tenéis el enlace ahí, donde podéis, hay un espacio dedicado precisamente a la parte educativa, aparte de la parte empresarial, donde os pueden sugerir prompts para que vosotros lo copiéis y lo adaptéis. El directorio de IA, el mayor directorio en español de IAs, también lo tenéis aquí, también es una maravilla y también tenéis muchos prompts adecuados para que simplemente lo copiéis, lo modifiquéis y lo utilicéis en vuestra vida cotidiana, en vuestra labor como orientadores. Aquí tenéis, por ejemplo, todo esto. Los expertos predicen que el 60% de inactivos serán capacitados para
crear prompt de IA efectivo. Hasta entonces tendrás que usar algunos, ¿vale? Y aquí tenéis un montón de sitios para que podáis entrar en ellos y haceros de todos los prompts que vosotros queráis. Ya no solo en los aspectos de contenidos, también los poner en imágenes. Tenéis aquí Midjourney, que es una de las más buenas, la más importante, o por lo menos las más reconocidas en los aspectos de generador de imágenes, junto con el Microsoft Designer. Todas estas, simplemente entráis, buscáis y ahí tendréis un montón de posibilidades de encontrar prompts parecidos, similares o simplemente para adaptarlos. Otra cosa clave, el prompt puede ser que no sea suficientemente concreto o quizás no guste demasiado la respuesta. Pues una de las claves, y es muy importante, es que dialoguéis con él, con ChatGPT. Es decir, si no estáis conformes, si queréis que os amplíe, si queréis mejorar la respuesta, iteracionar con él. Iteracionar quiere seguir que en la misma conversación sigáis preguntándole. Lo podéis hacer ahora mismo con los prompts que hemos utilizado. Le podéis preguntar, si seguís en la misma conversación, le podéis preguntar ahora mismo cualquier cosa siguiendo ese prompt. Por ejemplo, se me ocurre que tal como lo habéis pedido, que os lo haga en tablas, decirle que ahora en vez de una tabla queréis que os cree una rúbrica para que os dé la respuesta. Y luego le podéis preguntar también que os amplíe un apartado concreto. Si seguís preguntándole sobre esa conversación, lo que estáis haciendo es iteracionando con él. Eso es lo que se llama itinerar. Es decir, estáis dialogando con el chat GPT, vamos, está hecho con la IA, y podéis ir afinando la respuesta. Esta también es una clave importante porque no siempre a la primera conseguiréis los resultados adecuados. Otra clave, aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Que es lo que quería decir. Ejemplo, consideremos un prompt inicial. Escribe sobre la historia de la ciencia. Primera iteración, o sea, primero que le vais a preguntar, describe los hitos clave en la historia de la ciencia. Después, podéis decirle, bueno, es que me gustaría más. Ahora, explica 5 avances científicos del Renacimiento en términos simples. Y así podéis seguir hasta encontrar la respuesta que vosotros consideréis más adecuada y quedaros con ella. Otra clave. ¿De acuerdo? Que es conveniente tener. Incluye esta coletilla, ya lo dije al principio. Pregúntame qué necesitas para proporcionarme la respuesta más adecuada, la más adecuada o la más correcta o la más exacta a lo que te he pedido. ¿De acuerdo? Es muy importante porque te va a empezar a preguntar qué es lo que él necesita para dar la respuesta más eficaz. Y eso es súper importante. Si tenéis ahora el chat abierto en alguna de esas conversaciones, decídselo. Ponerle como iteración ahora. Pregúntame qué necesitas para proporcionar la respuesta más adecuada a lo que te he pedido o a una parte de lo que te he pedido. Otra cosa clave, que no hay que reiterar mucho, ¿no? Concreta y especifica siempre al máximo, la IA necesita que le enfoque la respuesta. Plantéate muy bien, por eso decía lo de la hoja de papel y el boli. Antes hay que pensárselo. Antes de poder empezar a teclear, yo me lo pensaría, lo escribiría en un papel, porque a lo mejor lo escribes en el papel, lo relees y dices, no, 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 es que esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero no es esto. A ver, lo voy a volver a intentar, porque si lo haces en el ChatGPT, ya lo tienes que editar, etcétera, etcétera. Incluso vas a tener que empezar a dialogar con él hasta llegar a un punto solamente por no haberlo pensado un poco más antes de empezar a preguntarle. Otra clave es proporcionarle documentos. Si tú le das documentos, la respuesta va a ser muchísimo más precisa. Digo documentos como digo imágenes o cualquier cosa. ChatGPT de ahora también te lo admite. Otra clave es, y esta es muy interesante, y es dile a ChatGPT que actúe como un creador de prompt. Es decir, pídele que te proporcione el mejor prompt para poder conseguir el resultado que deseas. Dame un prompt, dime el prompt más adecuado para que como orientador pueda dar de respuesta a la planificación del plan de acción tutorial de mi centro educativo durante este año 2025. A ver qué te dice. Seguramente él te va a crear un prompt y ese prompt es el que luego tú vas a tener que preguntarle a ChatGPT en otro diálogo para que él te haga la respuesta adecuada. ¿Qué has hecho? Convertir a él en un creador de prompt para que él te dé a ti la respuesta que tú necesitas y te ayude a crear el prompt. En vez de crearlo tú, lo ha creado él. Con lo cual ya te puedes asegurar la eficacia del prompt que tiene.
Esta es muy recursiva y os la aconsejo porque es muy interesante. Podéis hacerlo ahora si queréis. Decirle que estuve como un experto creador de prompt para crear un prompt adecuado para una tarea específica de vuestro trabajo cotidiana. Si podéis hacerlo lo más concreto posible, mejor. Y a ver qué os responde. Bien, el mejor prompt para utilizar las orientadoras de tal, aquí tienes un ejemplo de prompt adaptado para orientadores educativos, ¿vale? Así que mira, este, por ejemplo, me parece súper importante, lo tenéis ahí, no os preocupéis, está ahí, no hace falta copiarlo ni nada porque lo tendréis en el PDF. El inglés sigue siendo importante para comunicarte con la IA. No es el caso de ChatGPT, que puede utilizar, incluso puede traducir múltiples idiomas, pero en otros casos no estaría de más, si sabéis inglés, hacerlo en inglés y si no, pues simplemente utilizar un traductor inglés y hacerlo. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que tenéis en el anterior. Imagina que eres un orientador, he cogido el traductor de Google y lo he traducido aquí. Yo no sé si es bueno o malo, no sé suficientemente inglés como para hacerlo a nivel sintáctico, pero creo que con esto la respuesta del chat sería mucho mejor. Repito, que ChatGPT quizás no lo necesite, pero si vais a entrar con otros, sí lo vais a necesitar. Y esto es un resumen de lo que sería la técnica del prompt, ¿no? Un decálogo para empezar a crear prompt. Ya os he dejado ahí un montón de cosas y simplemente que lo tengáis en cuenta cuando empecéis vosotros a elaborar prompt. La clave ahora es probarlo. Yo os he hablado de ChatGPT, pero evidentemente no es el único, pero sobre todo por una cosa, y es porque ChatGPT es uno de ellos, es uno de los más importantes, pero van saliendo en el mercado sus competidores. Hay tres, son importantes. Yo he dejado dos. El Perplexity, el ChatGPT y Gemini son todos gestores de contenido, creadores de contenido, y en todos tenéis que hacer pro. En unos saldrán mejor, otros peor y tal, pero sería una cosa interesante que os hicierais de Perplexity, que es muy apropiado para investigación y que además ChatGPT hasta hace poco no lo hacía, va directamente a la fuente de Google y además os permite ver directamente en la respuesta a qué fuente de Google ha ido y ha utilizado, con lo cual podéis saber perfectamente qué página ha mirado para poder dar la respuesta. Esto es muy interesante. Se llama Perplexity. ChatGPT os lo acabo de comentar y Gemini, que es la versión de Google de ChatGPT, también muy buena, muy interesante y que también os permitiría trabajar con ellos. Yo haría una cosa, compáralos. Es decir, yo si fuera vosotros, lo que haría sería para crear un prompt y ese prompt establecerlo en cada una de estas aplicaciones y ver cuáles son los resultados, cuál os parece mejor, cuál os parece más perfecto. Creo que es lo más interesante para nosotros, ¿no? Probar es mejor que otra cosa. Y aquí os dejo también un montón de cosas, de acuerdo, de recursos. Tenéis la IA en la enseñanza, todo esto es el producto de la investigación de las estadísticas que os presenté al principio. Esta es una hoja colaborativa para compartir prompt. Aquí tenéis una hoja, si pincháis en ella podéis ir a una hoja de Excel, de un Drive, donde podéis crear, donde podéis poner los prompts, copiar los prompts, editar los prompts, etcétera, para que podamos trabajar colaborativamente. Está abierto a todos los que tengan este enlace y podéis ahí incorporar prompts en una hoja de cálculo para que entre todos vayamos creando prompts y nos podemos trabajar colaborativamente unos con otros. Y esto, como preguntar a la IA, que también os va a servir mucho, de la Universidad Oberta de Cataluña, es un documento en PDF. Solamente antes de terminar la presentación, comentaros que, como dice ahí la palabra, caminando con los tiempos, creo que no debemos dejar de pasar este tren, porque además este tren no es una evolución, es una revolución. En el mundo general y en el mundo educativo en particular, creo que no podemos estar ajenos a estos cambios que se están produciendo en la enseñanza, ni como orientadores dentro de nuestro trabajo educativo, ni como profesionales. Y por lo tanto, lo que hemos pensado de CECOPOE es crear un seminario permanente para utilizar la IA en orientación educativa y profesional, en la que vamos a tener webinar periódicos exclusivos para los miembros, un foro de consultas, grupos de trabajo para el desarrollo de proyectos, recursos, herramientas, tutoriales, materiales, enlaces de interés y bibliografía y noticias sobre IA y orientación. Esto, evidentemente, ya lo vamos a hacer en exclusiva para aquellos que se suscriban a este seminario permanente, que será un seminario permanente anual y que tiene una cuota anual única de 25 euros.
En ese caso, una vez pagado esa suscripción, tenemos la cobertura de Copoe para todo lo que estamos haciendo y que será exclusivo para los suscritos, en los que tendremos todas estas posibilidades. Dicho esto, ahora me gustaría, creo que sería posible, ¿no, Rebeca, que pudiéramos tener un pequeño diálogo para interaccionar entre todos y tener un resultado final de todo lo que hemos trabajado durante este webinar. Buenas tardes desde Estepona. Mira, una pregunta que ahora me sale en mi chat. Oriéntate, oriéntame. ¿Eso ya tiene el PROM creado? Que sale primaria, secundaria, lo ha creado Ramón Ramón Besonías. Sonías, eso. ¿Ese ya tiene el PROM o dice primaria, secundaria? Yo suelo marcar secundaria, me sale ya perfecto, entonces trabajaremos adoptando el contexto de secundaria, ta, 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 ta. Nada, simplemente para que me digas, ahí eso ya tiene el PROM o que me orientes en este perfil, que lo uso bastante. Vale, yo te cuento. A ver, lo que ha hecho Ramón, bueno, te cuento un poquito. De ChatGPT, en la versión gratuita, tienes un sistema, tienes, no sé si lo estáis viendo, tiene en la izquierda un mensaje de búsqueda o una pequeña lupa de búsqueda, y ahí podéis buscar chat personalizados dentro de ChatGPT, que es el que tú habrás encontrado, me imagino, que es el Oriéntate de Ramón Besonías. ¿No es así? Sí, sí, Bueno, así es, así es, vale. así Entonces, os cuento cómo va esto. La versión gratuita te permite, o sea, estos son chats personalizados. Quiere decir que tú, a ti, ChatGPT en la versión profesional, te va a dejar utilizar su algoritmo, es decir, se te va a dejar utilizar todo lo que es su plataforma para que tú crees un chat personalizado. Eso significará simplemente que tú lo único que tienes que hacer es darle una serie de parámetros, meterle una serie de documentos relacionados con esto, que en este caso Ramón, esto proviene de una cosa. Yo a Ramón le escribí, porque Ramón Besolmí es el profesor y es un crack de todo lo del tema informático, y ha hecho ya chat personalizado para educadores, para los niños, acaba de hacer uno muy bonito para los chavales, etcétera, etcétera, y le comenté que por qué no hacía uno para orientadores. Y parece ser que el resultado fue que lo creó. Entonces me lo mandó a decir. Entonces, él lo que ha hecho ha sido simplemente, esto es muy fácil si te pones en la versión profesional, no son PROM. Esto es un chat personalizado, es decir, esto es un asistente virtual que ChatGPT en la versión Pro te permite crear. Tú lo único que vas a tener que hacer es crear bot. O sea, tú cuando estés en la versión Pro le dices crear bot personalizado. Le vas a tener que dar con un formulario el nombre del bot y una serie de características que te va a pedir. Luego te va a pedir que subas toda la documentación referente a todo ese chat personalizado. En este caso, le habrá subido documentos relacionados con la orientación educativa y profesional. Eso que pone secundaria y primaria pertenece precisamente a ese formulario, es lo que se llama una API, que es, digamos, la forma de interaccionar entre software para que el software haga lo que tú quieres. No, no es una cuestión técnica que no viene al caso. El formulario. En el formulario te ha permitido crear todo eso. Y cuando tú lo creas, te aparece ese chat personalizado para que tú lo puedas utilizar. No es un prompt, es una base de datos con el algoritmo de ChatGPT preparado para responder cuestiones específicas de orientación escolar y profesional, que además él lo ha querido especificar para primaria y para secundaria con esa API que te digo, con ese formulario. Y eso te lo permite hacer la versión de pago. Una vez que lo has creado, lo pones, bueno, le pones los dibujitos, el tal, y lo creas, lo pones de la base de datos de ChatGPT para que lo busquen, tú lo encuentras y a partir de ahí, en vez de tener el ChatGPT general, te metes dentro del ChatGPT de Besonías y ahí haces las preguntas. Es decir, tú sigues preguntando los PROM dentro de ese chat personalizado. El PROM no es, eso no es un PROM, eso es un chat personalizado. Es un asistente virtual cogido de ChatGPT específicamente para orientadores. En vez de hacerlo en general, vete a ese y haz las preguntas para orientadores en ese. Seguramente la documentación será más específica que la que hay en el plan general. Y lo puedes comprobar si elaboras un PROM,
lo haces primero en ChatGPT general y luego te vas a ese chat personalizado y lo haces en el chat personalizado y compara las respuestas. Probablemente las respuestas de ese chat que hizo Ramón serán más específicas porque hay un montón de documentos que se han metido en ese chat que probablemente igual algunos de ellos ni siquiera están en el otro, en el general. Son chats personalizados, son asistentes virtuales. Podemos crear con la versión de pago los chats personalizados que nos aparezcan. Si estáis ahora en ChatGPT, id al cuadro de búsqueda y ponerle orientación educativa en buscar chats personalizados y os salen ya algunos bastante buenos. Susana pregunta en el chat si ChatGPT puede proporcionar presentaciones estilo diapositivas, Canva, Geniali o similar. Vale. Bien, te digo, tengo un blog que se llama Orientar con IA, blogspot.com. Os lo enviaré porque precisamente he hecho un artículo sobre ese tema hace un par de días. Veréis, ChatGPT no tiene la capacidad ahora mismo en la versión Pro, tiene capacidad de crear imágenes, no sé si puede crear la presentación, pero lo que sí ChatGPT puede hacer es darte un código para que tú lo bases a PowerPoint y te lo cree. Lo tengo ahí. Esto va de la siguiente manera. ChatGPT, tú le dices, créame una presentación para explicar el tema de la paz a los alumnos de segundo de la ESO, con estas características. Lo que te va a hacer ChatGPT, y lo puedes comprobar, tú elaboras ese prompt, le dices, quiero que presente el tema para el Día de la Paz, voy a tener que hacer una presentación para alumnos de segundo de la ESO, eh, y quiero que existan, que presente estas condiciones y estas características, preséntalo de una forma motivadora y apropiada para ellos. Quiero que me hagas una presentación en PowerPoint. No te la puede crear él, pero lo que te va a crear es la presentación en un diseño. Y tú le dices a continuación, créame el código para la presentación de esta presentación en PowerPoint, créame el código apropiado para ella. Te va a crear el código. Es un código de programación, es un lenguaje, el lenguaje VBA, Visual Basic se llama. No tienes por qué saberlo, ¿eh? Que yo tampoco lo sé mucho, ¿de acuerdo? Simplemente tienes que copiar, es decir, editar. Te va a escribir el código, lo tienes ahí en el blog. Ese código lo pegas, abres la presentación PowerPoint, vas lo que has copiado de ChatGPT, abres en la PowerPoint las macros, le pones la macro, la ejecutas y ya tienes la presentación creada por ChatGPT. Es un poco, quiero decir, tiene una pequeña complicación, pero sí, te puede permitir, no te puede crear la PowerPoint, pues no tiene el programa, pero te puede crear el código para que tú lo apliques y la presentes en PPT o incluso lo mismo te digo en Excel. También ocurre lo mismo. Te crea el código de macro de Excel para que lo puedas incorporar en Excel los datos que tú le has dado o el resultado del prompt que le has pedido. Bueno, pues simplemente recordaros esto, es decir, aquí es una cuestión simplemente de que practiquéis. Iros a los prompts que hay en las diferentes secciones. Si queréis ir poniendo prompt en el enlace que os he dado, yo os agradecería porque sería una forma de colaborar creando prompts exclusivamente para el trabajo profesional que tenemos como orientadores educativos y profesionales, que en nuestro día a día tenemos un montón de retos y un montón de posibilidades y que creo que sería bueno que lo hiciéramos entre todos y que de alguna manera vayamos puliendo el trabajo de la inteligencia artificial en nuestro trabajo, en nuestra profesión, que yo creo que ChatGPT ayudaría y bastante. Y bueno, recordaros lo que os acabo de comentar al final. Tenemos preparado un seminario a través de la COPOE que se realizará, ya os iremos avisando, para aquellos que quieran suscribirse y que entraremos en todos estos detalles ya de una forma más amplia, trabajando con aspectos con inteligencia artificial para imágenes, para vídeo, inteligencias personalizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que será bastante enriquecedor por nosotros. Lo que sí os puedo decir, esto es simplemente una visión parcial de la inteligencia artificial con un programa, con una aplicación que es ChatGPT. Hay muchas otras, ya os he dicho que sale una cada día, muchas basadas en ellas, y cada día esto va a más. Esto es una verdadera revolución que creo que no podemos quedarnos atrás y que es importante que nos subamos al carro porque el cambio no es cuantitativo, es un cambio cualitativo. Así que muchísimas gracias a vosotros por estar ahí. Espero que os haya gustado y espero veros próximamente.